Ya, ahora sí. Bueno, vamos a ver el tema de estética y algunas corrientes, ¿no? Algunas corrientes, sobre todo aquellas desde la segunda mitad del siglo XIX. Por ahí las corrientes estéticas más importantes, ¿no? Más importantes, de las muchas que han habido, ¿no? Han habido un montón de corrientes que se han venido a llamar en conjunto vanguardias, ya, vanguardias, vanguardias. Vamos a empezar aquí. Ya sabemos que estética, ¿no? Estética proviene de aistesis, que es, o aesthetique, ¿no? La forma nominal que está ahí. Bueno, significa sentir, percibir, pues, ¿no? Percibir o sentir. Bueno, el término guarda relación con percibir la armonía, la belleza que hay en la naturaleza. Para los griegos, en sentido general, había belleza en la naturaleza, en la física, ya hemos dicho, ¿no? Belleza o armonía por ahí son sinónimos. Ese era el sentido general de belleza, ¿no? El sentido clásico. A partir de ese punto se desarrollan teorías sobre el arte. El arte para los griegos era simplemente reproducir o imitar o copiar la realidad, la belleza que hay en la naturaleza. El artista solamente reproduce o imita eso. Ya ese también es un sentido clásico muy general. A partir de ese término mimesis, vamos a ver luego que Platón desarrolla unas ideas, Aristóteles desarrolla otras, ¿no? Que no son, se parecen, pero no son iguales. No son iguales. Ya no son iguales. Ahora, la estética en sí es la disciplina que estudia en sí el hecho de la belleza, la belleza. Ahora, en el sentido moderno, cuando se habla de belleza, se suele asociar el término a la obra de arte, ¿no? A la obra creada por el artista. Pero ese es un sentido moderno. El sentido general que estudia la estética, bueno, en general es la belleza, ¿no? Por ahí la belleza que hay en la obra de arte es un sentido más moderno para la estética, ¿ya? Para la estética, ¿no? Entonces, por eso algunos dicen, bueno, es aceptado también que la estética estudia el arte o la belleza que hay en el arte. Ahora, ese sentido, ese tipo de sentido que es muy moderno, se suele asociar a personajes como Baumgarten, que está ahí, ¿no? Es un alemán, ya Baumgarten, que es el primero que usa el término estética en el ámbito moderno, ¿no? Pues entre los griegos sí se usaba de manera normal, en el ámbito moderno. Otros van a usar otros términos, pues Kant usa la palabra gusto, por ahí David Hume también usa la palabra gusto, pero el trasfondo es que ese gusto significa estética, ¿no? Estética, estética. Bueno, Baumgarten asocia la belleza a la palabra estética, y la estética estudia la belleza que hay en el arte, pues, ¿no? Es un sentido moderno. Otros, como el caso de Hegel, van a notar que, bueno, una cosa es la belleza que hay en el mundo natural y otra cosa es la belleza que hay en el mundo, en las obras de arte, ¿no? De arte, ¿no? En el caso de Hegel, hace la distinción, ¿no? El sentido clásico, belleza en la física, de belleza en las obras de arte. Bueno, para Hegel la belleza de la obra de arte va a ser superior, porque proviene del espíritu absoluto, ¿no? Pero eso ya lo vamos a comentar luego. Eso lo vamos a comentar luego. Y entonces ese es el tema de la estética, pues, ¿no? Hablar de la belleza y por ahí en sentido moderno del arte, del arte. Bueno, ahí hay algunas muestras de arte. Bueno, ahí está un cuadro de Jacques-Louis David, que era el pintor de Napoleón, ¿no? Es el pintor clásico de la época napoleónica. Bueno, en el cuadro representa a Sócrates bebiendo la cicuta, pues, ¿no? Ahí delante de sus discípulos. Luego está una escultura del periodo renacentista. El arte renacentista va a surgir con un fuerte motivo religioso, educar en religión a la gente. Ese es el origen del arte del Renacimiento. Luego van a aparecer otros temas, ¿no? Que se apartan un tanto del sentido religioso, ¿no? La piedad de Miguel Ángel refleja ese afán religioso que hay en los orígenes del arte renacentista, que proviene
¿no? En sus bases proviene del arte del Imperio Oriental, del arte bizantino, del arte bizantino, ¿ya? Del arte bizantino. Bueno, hay una imagen ahí de Gottfried Baumgarten, ¿no? Ya, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a ver ahora algunas teorías de la estética. Pues en el sentido general griego, ya se ha comentado que el sentido general griego es, o sea, el arte es mimesis, básicamente es mimesis. El artista lo que hace es imitar la belleza que hay o reproducir la belleza que hay en el mundo, en el mundo natural, en el mundo natural. A partir de ese punto, a partir de ese punto van a aparecer teorías sobre el arte, ¿ya? Teorías sobre el arte. No sé por qué no ahora pero ahí está. Aparecen teorías sobre el arte. Bueno, en el caso de Platón, recordando su teoría de los dos mundos, está el mundo de las ideas, que es el mundo real, el mundo de los seres reales, y está nuestro mundo, el mundo físico, que es el mundo aparente para Platón, ¿no? El mundo aparente. Este es el mundo aparente. Los árboles, por ejemplo, que están aquí, son cosas aparentes. El árbol real, el ideal, está en el otro mundo. La belleza ideal también está en el mundo de las ideas. Entonces, lo que hay en este mundo básicamente son reproducciones o copias de cosas ideales. Entonces, ¿qué pasa cuando el artista pinta un árbol, por ejemplo? Cuando pinta un árbol, el artista está haciendo una reproducción o copia de una copia, ¿no? Entonces, esa reproducción de la copia o copia de la copia es el sentido de lo que es el arte para Platón, para Platón. El artista hace una copia de copia. Y por ahí todavía, ¿no? Si alguien imita a un artista, eso ya sería copia de copia de copia, ¿no? Sería todavía más alejado del original, ¿no? Que está en el mundo de las ideas. Entonces, lo bello, las cosas perfectas, están en el mundo ideal. Lo verdadero está en el mundo ideal, ¿no? Los seres verdaderos. Consecuentemente, el mundo físico, la fisis, está alejada de la verdad. Y cuando un artista reproduce un árbol, por ejemplo, hace arte, eso todavía nos aleja más de la verdad, dice Platón. Por lo tanto, en Platón hay la convicción de que el artista nos aparta cada vez más de la verdad, dice, o nos aleja de la verdad, ya nos aleja de la verdad. Sin embargo, aún con eso, Platón va a considerar que el arte tiene cosas positivas, ¿no? Y que siempre se debe enseñar, educar en el arte, ¿ya? Educar en el arte, ¿no? Siempre se debe hacer eso. También ve cosas positivas, por ejemplo, en expresiones como la música de cuerdas, ¿no? La música de cuerdas, la cítara, la lira, se asocia a esos sonidos a la armonía que hay en el universo, ¿no? Aunque esa es una idea pitagórica, ya eso lo manifiesta Platón también. ¿Ya? Se refleja la armonía del universo en la música de cuerdas. En cambio, en la música de flauta, la música holética de flauta o de los tambores, eh, enardecen pasiones, enardecen a la gente, ¿no? O encienden pasiones, ¿ya? Encienden pasiones. Y ya, entonces hay un sentido un tanto negativo. El artista nos aparta de la verdad, porque para Platón siempre va a ser importante lo verdadero. Para Aristóteles no le iba a interesar tanto que en el arte haya verdad. Eso lo comentamos luego. Lo verdadero es lo interesante en Platón, dice, ¿no? Y el artista nos aleja. Por eso es que en la República él va a expulsar a los artistas, ¿no? De la polis. Bueno, es un acto más simbólico, ¿no? Los bota ahí de las polis. Ya, entonces, eh, el arte es una copia de copia, o imitación de la copia, o reproducción de la copia, etcétera, ¿no? Ya. Para Platón, eso es mimesis. En el caso de Aristóteles, mimesis es, puesto que para Aristóteles solamente hay un mundo, que es este, la fisis es el mundo real.
es el mundo de las, ¿no? De las sustancias, ¿no? Lo que hay en este mundo, bueno, es lo único que hay. Aquí están los seres reales para Aristóteles. Entonces, si para Platón los seres reales son las ideas, para Aristóteles los seres reales son las cosas de este mundo, las cosas físicas, las sustancias. Por lo tanto, ese árbol que nosotros vemos es real, ¿no? Bueno, a eso se asocia el concepto de sustancia, pues. Una sustancia es algo que tiene una realidad concreta. Entonces lo que vemos son cosas reales, son sustancias. Entonces el artista cuando pinta un árbol está reproduciendo la realidad o imitando la realidad o copiando la realidad directamente, ¿no? Directamente. Ya, eso está haciendo el artista. Entonces para Aristóteles sí, el artista reproduce directamente la realidad, la única realidad que hay es la realidad de las sustancias, ¿no? Como el árbol, por ejemplo. Un árbol que es materia más forma, ¿no? Tiene una parte orgánica y una parte formal que es el alma. Claro, en el caso de la teoría aristotélica, la parte formal, la parte ideal, está pegada a la materia, dijimos. Es una propiedad de la sustancia, el estar unida a la materia, es un sínolo, unidad. De manera tal, dijimos también antes, mucho antes, que eh, cuando una sustancia pierde su parte formal, ya deja de ser algo, ¿no? Una puerta que se rompe, ¿no? De madera, o una mesa de madera que se rompe, ya deja de ser mesa, pues se convierte en leña, ya, ¿no? Ya ha perdido su forma. Igual, una persona que pierde el alma, ¿no? De repente en una guerra, ya no es un ser vivo, pues ya no es una persona, ¿no? Ha perdido la parte formal, a causa de una guerra, de una herida de repente. Ya, todas esas cosas están en las teorías de Aristóteles que ya hemos visto. Entonces, el artista cuando pinta un árbol está reproduciendo o imitando la realidad, la única realidad, de manera directa, ¿no? De manera directa. Ese es el sentido de mimesis para Aristóteles, ¿no? Reproducir la realidad, ¿no? Directamente o imitar la realidad. ¿Qué cosa se reproduce? Bueno, en la escultura, por ejemplo, se reproducen formas humanas, si es una escultura humana, por ejemplo. ¿No? Yo estoy reproduciendo la figura humana, ¿no? O de repente, si la figura está en movimiento, en acción, reproduzco la figura y la acción también. En la literatura, bueno, en la literatura lo que se ven son acciones, pues en las tragedias o en los poemas épicos, ¿no? Acciones humanas. Eso se reproduce ahí, ¿no? Entonces, hay toda una teoría mimética de Aristóteles y aquello de la reproducción de la realidad. Parte de esas ideas, bueno, se encuentran en el libro La Poética de, bueno, es un fragmento en realidad del libro, ¿no? Porque la gran parte del libro, La Poética de Aristóteles, se ha perdido, ¿no? En la poética se habla de diversas cosas, o se hablaba de muchas cosas. Sobre todo, por ejemplo, se habla sobre los tres géneros, bueno, literarios no es el término, porque letra es un término romano, ¿no? Géneros poéticos, decía Aristóteles, ¿no? La épica, la lírica y el teatro. La épica, la lírica y el teatro. O la poesía épica, la poesía lírica, ¿no? Y la poesía trágica, cómica. Ya, eso por un lado, entonces, es el arte. Ahora, el asunto de la verdad en el arte no le interesa a Aristóteles. Aristóteles en el arte le interesa lo que se llama verosimilitud. Verosimilitud. Verosimilitud es que algo se parezca a algo. Cuanto más se parece, es mejor. Claro, en este caso, si hablamos de una pintura, ¿no? Si se parece más a la realidad, el artista es más genio, si se quiere, ¿no? Es más genio, porque en el arte interesa la verosimilitud, dice, ¿no? Que lo que se representa se parezca lo más posible a la realidad, ¿no? Entonces, eso es lo que plantea Aristóteles. Entonces, no le interesa el tema de la verdad platónica, pues. Ahora, respecto al artista, al hecho de hacer arte, dos cosas. El artista, por un lado, el artista tiene habilidad, ¿no? Habilidad innata. Todo artista tiene habilidad innata para escribir, para pintar, para hacer música. Por un lado, está la habilidad, entonces en el artista, en el arte está la habilidad por un lado, pero por el otro lado está la técnica. La técnica. La técnica, el conocimiento para hacer una escultura, por ejemplo, es algo que sí te lo enseña alguien.
¿no? Eso tú lo aprendes. O sea, no es algo innato. ¿Ya? No es algo innato. Entonces, el maestro escultor te enseña a esculpir, por ejemplo. Las técnicas, qué tipo de piezas se emplean, etcétera, ¿no? Esa es la técnica, ¿no? La técnica. No había una palabra para arte de los griegos. En este caso usaban la palabra tecné, pues, ¿no? Que vendría a ser un sinónimo de arte. Entonces, en el artista hay habilidad más tecné, más técnica, ¿no? La habilidad es innata, pero la técnica es algo que alguien te lo ha enseñado. Ya, esas dos cosas. Ya, entonces, las posiciones sobre el arte de Platón y Aristóteles, si bien hablan sobre la mimesis, no es igual, pues, ¿no? No es igual, pero ambos hablan de ese sentido general griego, ¿no? Que es la teoría de la mimesis. Ya, esto es en la época antigua. Bueno, no hay nada en la época medieval. Bueno, en la época medieval hay por ahí cosas interesantes como lo de San Agustín, pero San Agustín muy apegado a de Aristóteles, ¿no? Dice, Dios es el sumo bien y la belleza que es un bien, bueno, proviene de él, ¿no? Proviene de él. Entonces el artista cuando reproduce la belleza busca aproximarse de alguna manera a lo divino, dice, ¿no? Pues, teoría de San Agustín. Ya en la época moderna tenemos a Kant, ya, a Kant. En el caso de Kant, en el caso de Kant, el arte tiene un sentido práctico, ¿no? Un sentido práctico, concreto. Y este sentido práctico concreto es el placer, la satisfacción o el gusto, si se quiere, ¿no? O sea, que la obra de arte le guste a alguien, ese es su propósito. Para eso se hace arte, dice. Para eso se hace la pintura, la música, dice Kant, en principio, ¿no? En principio. Ahora, tanto por el lado del juicio, ¿no? A la hora de enjuiciar algo, o a la hora de crear la obra de arte, todo pasa por el tamiz de la razón, ¿no? De la razón. Y es por ese motivo, aunque ya un poquito de modo pasivo, es que el arte y el mismo hecho de enjuiciar se relacionan con el conocimiento, dice, con cierto tipo de conocimiento, con el conocimiento en general. Hay una relación entonces entre conocimiento y arte para Kant, ¿no? En principio, por el asunto de la razón, tanto del que pinta como el que hace un juicio, pues, un juicio, ya un juicio. Entonces, el arte tiene un propósito concreto que es el del placer, la satisfacción, el gusto, ¿ya? El gusto, ¿no? Para eso existe lo bello, dice, para apreciar. ¿Ya? Entonces, eso es por un lado. Ahora, está lo bello y ahí están los juicios, ¿no? Que él llama juicio del gusto, ¿no? No usa la palabra estética, pues, ¿no? Ni David Hume también comentamos no lo va a usar, ¿no? Aunque en el caso de Hume algunos suelen traducir el término por estética, ¿no? Pero bueno, ya usa la palabra juicio del gusto. Vamos a juzgar lo bello en la obra de arte. En la obra de arte. Ahora, dos cosas con el juicio del gusto, acerca de lo bello, ¿no? Juicio del gusto de lo bello. Dos cosas. Primero, que es universal. Esto quiere decir que todo el mundo puede emitir un juicio del gusto, ¿no? Todo el mundo lo hace. Todo el mundo dice esto me gusta, ¿no? O de repente me gusta poco. Pero así como es universal, también es subjetivo, porque a algunos le va a gustar algo y a otros no, ¿no? Entonces ahí se ve la subjetividad, ¿no? Esto me gusta, no me gusta, dice. Ya, eso es subjetivo. Entonces, el juicio del gusto acerca de lo bello es universal y a la vez es subjetivo también. Subjetivo. Ya, subjetivo. Em, ¿Cuándo se vuelve objetivo eh, cuándo se vuelve objetivo el juicio estético o juicio del gusto en Kant? ¿En qué punto podrían coincidir todos? Bueno, coinciden todos cuando se trata del juicio acerca de lo sublime, ¿no? Porque Kant distingue entre lo bello y lo sublime. Lo sublime es lo muy bello, ¿no? Hay obras que ya exceden los límites de la belleza, ¿ya? Por ejemplo, bueno, se solía hablar en la época de Kant de la Coonte, ¿no? Que es un conjunto escultórico de la época romana en mármol, con tres figuras, ¿no? Está un sacerdote de Troya con sus dos hijos, condenados trágicamente a ser atacados por una serpiente marina, pues. Ya es un conjunto escultórico.
Ya, ese tipo de obra de arte es sublime, dice. Ahora, ¿qué hay con lo sublime? Bueno, que no todos pueden emitir un juicio estético del gusto acerca de lo sublime que es lo muy bello. Para tú emitir un juicio de lo sublime debes tener un gusto refinado, dice, un gusto educado. Claro, en el conjunto de personas que tienen un gusto educado, son conocedores del arte, ellos sí dicen, no, esa obra es sublime, dice. Claro, en ese caso sí se habla de objetividad, ya, ¿no? Todos coinciden ahí. Claro, pero es un grupo reducido, no son todos, no es universal, pues. El juicio del gusto referido hacia lo sublime no es universal, no todos lo pueden hacer, ¿no? Ahí está de por medio la educación del que emite el juicio, ¿no? El juicio del gusto o estético, ¿no? El juicio estético o del gusto. También va a referir a algo del sentido clásico de la belleza que hay en la obra en el mundo natural, ¿no? Bueno, es una belleza que hay de manera natural, ¿no? De manera libre, ¿no? Bueno, ya vamos a pasar a lo siguiente. Hegel, Hegel, Hegel. Bueno, sigue en la época contemporánea, ¿no? En el caso de Hegel, bueno, Hegel ya hemos comentado que él va a distinguir entre la belleza que hay en, en la naturaleza, que es el sentido clásico, ¿no? Y la belleza que hay en la obra de arte. Y también se ha dicho que para él la belleza de la obra de arte es superior, ya que el arte creado, bueno, la cosa creada, el arte en sí, proviene del espíritu absoluto o la idea absoluta o la razón universal, ¿no? Que vendría a ser, bueno, lo divino, ¿no? De ahí proviene. Las obras de arte como las esculturas, por ejemplo, son la realización material de la razón universal, que es un ente ideal, ¿no? La idea suprema, ¿ya? La idea suprema. Entonces, para Hegel, la belleza que hay en el mundo natural es inferior porque es imperfecta. En cambio, las obras de arte se aproximan a la perfección de la razón universal, por lo tanto son superiores, dice, superiores. Hay la idea de la evolución en el arte en Hegel. Bueno, es una idea muy general que luego van a copiar los materialistas, ¿no? El marxismo. Y en ese proceso evolutivo han aparecido formas de arte, dice, en las culturas que también han evolucionado. Entonces ahí habla de tipos de arte. Hay un primer tipo de arte que es un arte simbólico, dice. En el arte simbólico en la antigüedad, ¿no? Se sobresale sobre todo en el arte arquitectónico, dice, ¿no? Ahí están Egipto y la India, por ejemplo, sobresaliendo, dice, como ejemplo. Las pirámides de Egipto, el Taj Mahal de la India, que son, bueno, curiosamente son monumentos funerarios, ¿no? Funerarios, bueno. En las pirámides es una gran tumba, pues. Y en el caso del Taj Mahal es un cenotafio, es un monumento conmemorativo por la muerte de alguien. Ya. No hay un cadáver dentro del Taj Mahal. Es una estructura enorme que destaca por sus vitrales y también por la base de madera que tiene, ¿no? Un tipo de madera especial sobre el cual está flotando toda la estructura, pero no se corrompe, ¿no? La madera, ya, a pesar de la humedad del agua, ¿no? El agua. Luego pasa a hablar de que hay un arte clásico, ¿no? En este arte clásico, los pueblos destacan por su escultura, dice, ¿no? Por su escultura sobre todo. Ahí están Grecia y Roma. Claro, en este caso los romanos imitaron con buena fortuna la escultura griega, ¿no? Y la igualaron, ¿no? La igualaron y por ahí todavía hicieron algunas cosas que no hicieron los griegos, ¿no? Hay manifestaciones de tipo barroco, pues, ¿no? No sé, ahí está, por ejemplo, como dices, el Laocoonte o el Nilo también, ¿no? Que tiene algo de ese matiz romano. Ya esa tendencia a lo barroco, lo exagerado ahí, lo desmesurado. Bueno, el arte escultórico griego va a evolucionar a partir del egipcio. En Egipto había esculturas, ¿no? Había esculturas, pero estas esculturas eran estáticas, ¿no? O sea, no daban la sensación de movimiento, ¿no?
y aún en su rostro era inexpresivo, ¿no? Bueno, ambas cosas, el no movimiento, no movimientos o la no expresividad, ¿no? Están asociados un tanto al sentido religioso y hierático que hay en el arte, ¿no? Hierático que hay en el arte egipcio. La escultura griega va a evolucionar a partir de eso. Claro que los griegos van a incorporar luego, en los orígenes se parece a eso, van a incorporar la idea de movimiento, ¿no? Y también la idea de, le van a dar expresividad, dramatismo a sus personajes en muchos casos. Ya, esto va a pasar con en la escultura griega, pues. Ya, entonces, ahí está, el arte clásico destaca por la arquitectura, la escultura, perdón. Y finalmente habla de un arte romántico, ¿no? De un arte romántico habla Hegel, ¿no? En el caso del arte romántico, tiene una fuerte base cristiana, ¿no? Una sólida base cristiana tiene el arte romántico. Bueno, el cristianismo tiene sus orígenes, bueno, de los primeros siglos, ¿no? De nuestra era, siglo I, II, III, IV, V, inicio del mundo medieval. De ahí pasa al mundo medieval, aparecen los reinos cristianos y así, ¿no? Esa es la base del arte romántico que le llama Hegel, ¿no? Las fuertes raíces judeocristianas o cristianas. ¿En qué se destaca bueno, ahí destacamos en la poesía, en la literatura? Bueno, en origen hubo una literatura religiosa, ¿no? Sobre todo en la poesía sacra, pues. Bueno, Hegel habla de poesía en un sentido general, ¿no? Claro, es que ese es el sentido clásico, cuando uno habla de poesía se refiere a todo, al teatro, la lírica, ¿no? A todo, ya se refiere a todo en realidad, ¿no? Em, Hay un fuerte sentido religioso en los orígenes de la literatura occidental, el teatro sacro, la poesía sacra, etcétera, ¿no? También en algo destaca la literatura de caballerías, que es una literatura idealizada, ¿no? El cual se satiriza en el Quijote, ¿no? Hay una sátira contra las novelas idealistas de caballerías, ¿no? El Quijote de Cervantes. Otro tanto por ahí también se habla de la música, ¿no? De la música. Bueno, hay música religiosa en origen, ¿no? Y de hecho todo buen artista no sé, de la época clásica como Bach, por ejemplo, hacen composiciones religiosas. Y lo mismo también la religión en los orígenes de la pintura moderna, pues, ¿no? En la pintura occidental, perdón, ¿no? Claro, ese sentido de religiosidad que hay en los orígenes está en el arte renacentista, en el arte pictórico renacentista. Eso proviene del Imperio Bizantino. Cuando llegan los artistas, bueno, ya hemos comentado que el Imperio Bizantino poco a poco se va desintegrando y por ese motivo, ¿no? Van a migrar, ¿no? Porque se va desintegrando políticamente, geográficamente, moralmente, etcétera, ¿no? Artistas, intelectuales que saben el griego, bueno, sobre todo artistas que no usan su nombre, usan por ahí sus seudónimos, por eso se habla de artistas anónimos como el Greco, ¿no? Por ejemplo, introduce un arte eminentemente religioso, pero a la vez también es un arte plano. El arte bizantino no tiene volúmenes, es totalmente plano. Nuevamente el sentido de lo sagrado, ¿no? Un tanto que como si dijera que el reproducir algo fiel a la realidad con volúmenes no es propio de los hombres, ¿no? Bueno, el arte bizantino era plano, pues, ya plano. Así pasa a los orígenes del Renacimiento en Italia, pero a partir de ahí también va a haber una evolución, ¿no? Se va a introducir poco a poco el sentido del volumen, de la perspectiva, de los colores, de las sombras, etcétera, ¿no? De la composición, del dibujo, ¿no? Del dibujo, todo. Entonces, va a evolucionar, o sea, no se va a quedar estático el arte que proviene del Imperio Bizantino, ¿no? Por ejemplo, Duccio, que es un artista renacentista italiano, ¿no? Introduce o en él ya se ven volúmenes, ¿no? La idea del volumen en los personajes representados. Poco a poco el arte pictórico renacentista va a evolucionar del tema religioso a una variedad de temas, ¿ya? A una variedad de temas, ¿ya? Entonces, ese es el arte, los orígenes de lo que él llama el arte romántico, Hegel, ¿no? Hegel.
Y las obras de arte, lo bello de las obras de arte son la manifestación material de la idea absoluta de la razón universal. Ahora, en el caso de Nietzsche, en el caso de Nietzsche, Nietzsche asocia la creación artística a la vitalidad, y la vitalidad en Nietzsche es algo que proviene de los instintos, es algo que proviene del impulso irracional hacia la vida, ¿no? Y que eso se asocia a la libertad. En este caso estaríamos hablando de la libertad creadora a través del arte. Esa libertad creadora vital se opone al nihilismo. Nihil es nada. Es comentado, nihil es nada. Bueno, el sentido completo ahí de nihilismo, de nihil, es que nada tiene sentido en la vida. Entonces, ¿con qué le doy sentido? Con la vitalidad. En este caso, con la vitalidad creadora, la libertad creadora en el arte. ¿Ya? En el arte. O sea, ahí establece una relación entre la vitalidad irracional, instintiva, y la libertad creadora artística. Bueno, hay esas dos figuras, ¿no? Apolo, que representa la razón, y Dionisos a la vitalidad, lo irracional. ¿Y qué es ahí de donde proviene el arte? Dice. Del impulso dionisíaco, del impulso vital o irracional. Eh, entonces, la obra de arte surge por el trance. El trance. Bueno, el trance es una situación de libertad creadora, pero irracional al mismo tiempo. El término trance se asocia a ciertos estados, ¿no? En el mundo clásico, cuando se consumían elementos narcóticos, eh, tanto en el ámbito religioso, o por ahí también los adivinos mismos, ¿no? Por ahí se relacionaban con aquello, ¿no? Entraban en trance, ¿no? En una situación donde están primando ¿no? Lo puramente instintivo ahí, ¿no? Un conocimiento a través de los instintos. Bueno, en el caso de los adivinos, ¿no? En el otro caso, los narcóticos en el mundo religioso, para relacionarse con lo divino, con lo divino que, que está en la naturaleza a través de Dionisos, etcétera. Bueno, algo de ese desorden, de ese impulso irracional hay también en la creación artística, pues. En la época romántica, que es la época de Nietzsche, hay bastante de esos excesos que se suelen asociar al término de bohemia, ¿no? La vida desordenada, ¿no? Ese desorden, esa vida desordenada se asocia a la creación artística, ¿no? En el famoso siglo XIX. Y de hecho, ¿no? Hay algunos excesos en esa época, ¿no? Bueno, es que la práctica provenía de Oriente. En Oriente era muy común el consumo de sustancias prohibidas, pues, ¿no? Alucinógenos, ¿ya? Fumarlos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la India, era muy común ponerles en los puros, ¿no? Porque ahí había puros, o sea, cigarros puros, ¿no? Envueltos con hoja, que tengan opio, ¿no? Que tuvieran opio, ¿no? Había fumaderos en Medio Oriente. Ahora, pasa en el medio occidental, incluso en las farmacias había este tipo de elementos, por ejemplo, en el láudano. El láudano era un medicamento que tú podías encontrar en una farmacia. Te dolía la cabeza, tienes problemas, deudas, de repente el láudano, ¿no? Y el láudano tenía opio, pues, ¿no? El láudano tenía opio, que es un narcótico, ¿no? Es un narcótico, ¿no? Bueno, ya, de todo eso había en el famoso siglo XIX, la época romántica de Nietzsche, pues. ¿Ya? Y a eso se asocia aquello del trance, ¿no? El desorden, ¿no? El desorden, la vida desordenada, la bohemia, ¿no? Ya, vamos a pasar a lo siguiente. Teodor Adorno. Teodor Adorno. Bueno, Teodor Adorno es un pensador materialista, histórico, dialéctico, marxista, ¿no? Tiene su propia perspectiva acerca de lo que es el arte, los valores estéticos. En este caso es, ¿qué cosa piensa él del arte? Em, el concepto de Teodoro Adorno se relaciona con aquello del cambio social, ¿no? Y hemos dicho que las sociedades cambian, bueno, es una idea en realidad que proviene de Hegel, ¿no? Cambia la sociedad, cambia la cultura y cambia el arte, ¿no? A todo eso está ligado el llamado cambio social. No es lo mismo el arte del siglo XV que el arte del siglo XIX.
Ha habido un cambio social, cultural, un cambio estético también, ¿no? Ahora bien, ahí aparece el concepto de arte innovador, ¿no? En Teodor Adorno. ¿Qué cosa es el arte innovador? ¿O cómo es ese arte innovador del cual habla Teodor Adorno? Para él, el arte innovador tiene que ser emancipador, crítico. Emancipador porque debe liberar a la sociedad, dice, de su pasado, ya, de su pasado, ¿no? Entonces ahí aparece el papel de la libertad, pues, ¿no? Emancipador porque plantea la libertad de la sociedad, uno. Y crítico, bueno, debe cuestionar, o sea, debe cuestionar. Ahí habla del arte verdadero. Pero crítico porque debe cuestionar todo lo que la sociedad vive hasta el momento en el que aparece la obra de arte innovadora, pues, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIV, XV, cuando aparece la novela picaresca, ¿no? Por ejemplo, el Lazarillo de Tormes, empieza a cuestionar los valores sociales, ¿no? Empieza a criticar el ámbito religioso, cómo viven algunos sectores como el religioso, por ejemplo. ¿Ya? A eso llama criticar, cuestionar. Ese es el arte innovador, el arte nuevo, el arte verdadero, si se quiere, para Teodor Adorno, ¿no? Para Teodor Adorno. Interesa el momento en el que aparece el arte, ¿no? Cuestiona todo el pasado, libera a la sociedad, la cuestiona, la cuestiona. Es un arte asociado por eso a la libertad y la verdad. Ya, eso es el arte nuevo, el arte innovador, ¿no? Hace una ruptura con todo lo que considera el pasado. Claro, en el caso de la novela picaresca, y el mismo caso de la aparición del Quijote, es una ruptura contra, no solamente critica a la sociedad, ¿no? Hay una crítica, una cuestión social de fondo, sino también hay una innovación. Se introduce el relato realista, ¿no? Con las novelas picarescas. Lo que había antes era una diversidad de narraciones idealizadas, ¿no? Como las novelas de caballerías que se ha comentado por ahí, ¿no? Por ahí también más antes estaban las novelas pastoriles. Entonces, había una idealización contra la cual se plantea una ruptura, ¿no? Plantear un modo de narrar, escribir realistamente y hacer crítica, pues, ¿no? Ya, ese es el arte verdadero, el arte nuevo, innovador, según Teodor Adorno. Actualmente se habla de que existe también un arte purista, pues, pero ese ya es otro tema. Ya, ese es otro tema. Ya, eso respecto de Teodor Adorno, ¿no? Teodor Adorno. Este es el punto uno, un separado. Bueno, acá está dos. Ya, esto es el punto 3, ¿no? Valoración estética. Valoración estética o hacer juicios estéticos, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Valorar estéticamente o emitir juicios de valor estético, bueno, es lo mismo. Ya, valoración estética y juicios. Toda obra de arte tiene una parte formal, ¿no? Que está relacionada con cómo se hace algo, cómo se hace una pintura, una escultura, una obra literaria, ¿no? Y un contenido, ¿no? Un contenido. Sobre qué trata la obra de arte, ¿no? Si es una pintura, de repente representa la libertad, ¿no? Hay un cuadro de, no recuerdo, creo que es de Lacroix, me parece, la libertad guiando al pueblo de Francia, ¿no? El tema es la libertad, el contenido, ¿no? Entonces, particularmente sobre ese contenido emitimos, bueno, en realidad emitimos un juicio estético tanto de la forma como del contenido, ¿no? Pero por ahí que algunos, en el caso de los socialistas, ¿no? Los críticos socialistas resalten más el aspecto del contenido, ¿no? Aunque eso tampoco es exacto, ¿no? Es exacto. La obra de arte en sí no es solamente la forma o el contenido, es las dos cosas en conjunto. ¿Ya? Las dos cosas en conjunto, ¿no? Las dos cosas en conjunto, ¿ya? Eh, las dos cosas en conjunto es, ¿no? Ya, entonces se emite un juicio acerca de la obra de arte en general, ¿no? Es tanto por la forma como el contenido, ¿no? Pero sobre todo el contenido de repente, ¿no? De las dos cosas. Bueno, ahí tenemos la óptica de Hume. En el caso de Hume, en el caso de Hume,
¿no? Bueno, es el empirista inglés, ¿no? No usa la palabra estética, pero cuando él usa la palabra gustar, es más próximo a decir juicio del juicio estético, ¿no? Más que traducirlo como juicio del gusto en el caso de Hume, ¿no? Juicio estético. Ahora, en el caso de Hume, ¿quién puede hacer un juicio estético? Para Hume, solamente pueden hacer juicios estéticos, o sea, valorar obras de arte, los críticos o los que tienen estudios acerca de la belleza, ¿no? Los que han estudiado, esos pueden enjuiciar la obra de arte. O sea, todo el mundo no lo puede hacer. Todo el mundo no lo puede hacer. Entonces, para Hume solamente puede juzgar objetivamente el arte el crítico, el que ha estudiado acerca de estética, pues, ¿ya? Porque para calificar algo, dice, se necesitan estudios o pautas o normas o reglas, dice David Hume. ¿Ya? David Hume. Eh, hacer una crítica, ¿no? A eso se refiere. Claro, en un sentido general, todo el mundo puede decir, en este que lo que Hume plantea es un juicio objetivo, se refiere al juicio estético objetivo, Hume. Pero ya hablando de la gente común que va a los museos, ¿no? Claro, esa gente sí puede hacer un juicio, ¿no? De apreciación, ¿no? Estético, entre comillas, pero eso es más bien algo subjetivo, dice, ¿no? Subjetivo, que no se puede tomar en cuenta de manera seria, ¿no? De manera seria. A eso es lo que refiere Hume. Claro, toda la gente puede hacer su juicio estético, pero ese juicio estético no es objetivo, dice Hume, es subjetivo. No, no se guía por los parámetros que debiera. Ya, eso por el lado de David Hume. Ahora, en el caso de Walter Benjamin, bueno, Walter Benjamin es otro materialista histórico, dialéctico, un marxista. En el caso de Walter Benjamin, para Walter Benjamin, eh, él habla de aura, ¿no? Cuando habla de la belleza, suele usar el término de aura. De aura. Entonces, lo que se juzga es el aura, ¿no? Y en el aura, bueno, está contenido no solamente hay un contenido, ¿no? Pero curiosamente, en el caso de Benjamin, di a entender que más aprecia el aspecto formal de la obra de arte. La belleza, claro, para algunos, esa es una parte muy discutible, ¿no? La belleza, algunos la relacionan tanto la forma como el contenido de la obra de arte. Otros refieren que la belleza más se asocia a la forma de la creación artística, ¿no? Y es por eso que en el mundo, en el siglo XX, por ejemplo, hay lo que se llama el arte abstracto. En el arte abstracto es enteramente formal, ¿no? Es formalista. El contenido no se ve, pues, ¿no? No se ve, ¿no? No puedo analizar contenido en cubos, por ejemplo, en pinturas de Piet Mondrian, pero sí puedo apreciar la parte formal, los colores, la técnica, etcétera. Ya, eso sí, ¿no? Sí, entonces, él habla por eso, para no referirse al forma, contenido, dice el aura, ¿no? El aura de las obras de arte. Bueno, se puede traducir como belleza, ¿no? Unas obras de arte tienen más aura que otras. Por eso es que algunas obras de arte en las subastas cuestan millones y otras cuestan unos cuantos miles de dólares, ¿no? Entonces, todas las obras de arte no tienen la misma aura o belleza. Y es por eso que unas cuestan más, otras cuestan menos, dice, ¿no? Ya a este punto dice, ¿no? Entonces, hay un juicio acerca de lo que es la obra de arte, la belleza en la obra de arte, pero ese juicio estético también se relaciona con un juicio acerca del valor económico de la obra de arte, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Entonces, él encuentra una relación entre lo estético y lo económico en la obra de arte. Entonces, hasta cierto punto, una obra de arte deja de ser obra de arte y se convierte en un objeto económico, un objeto de valor económico. Entonces, eso es lo que resalta Walter Benjamin. ¿Ya? Walter Benjamin. Entonces, la obra de arte tiene las mejores obras de arte, ¿no? Que son, ¿no? Tienen más valor estético, tienen también a la vez más valor económico. Entonces ya la obra de arte no solamente es un objeto para ver, ¿no? Los museos, sino es un objeto para comprar, como si fuera un objeto, una mercancía, pues propiamente, una mercancía.
propiamente una mercancía. Eso es lo que va a referir Walter Benjamin, ¿no? Walter Benjamin. Formas de expresión artística. Formas de expresión artística. Bueno, hay una diversidad de formas de expresión artística, ¿no? Hay una diversidad de formas, empezando por la pintura. La pintura. Ya hemos dicho que la pintura, ¿no? La pintura, al menos la que es de Occidente, ha evolucionado a partir del arte renacentista, ¿no? Pero en otras latitudes han habido otras formas de expresión, incluso en la antigüedad también, ¿no? El arte rupestre, por ejemplo, de Altamira en España, ¿ya? Y en China, en Japón, bueno, también han tenido sus manifestaciones pictóricas, ¿ya? Entonces, es representar sobre una superficie plana, ¿ya? Empleando dibujo y color. Luego tenemos la escultura, ¿no? Nuevamente, el origen de la escultura occidental, el arte escultórico, tiene sus orígenes en la escultura clásica, ¿no? La griega y la romana. Se talla en metal, en piedra, ¿no? En madera, inclusive. Yo he visto en madera también. Muchas de las obras escultóricas griegas que se conocen han llegado a través de copias romanas, ¿no? En mármol. En mármol. Se han perdido muchas figuras, ¿no? Pues se conservan las copias romanas. Ya las copias romanas. Ahora se habla de un arte escultórico abstracto también. La literatura. La literatura. Bueno, la literatura, la teoría literaria se estudiaba ya en la antigüedad, bueno, los griegos, ¿no? No solamente Aristóteles. Bueno, Aristóteles, por ejemplo, escribió la poética, ¿no? Ahí habla de los tres géneros literarios, ¿no? La épica, la lírica y el teatro. Ya, el teatro, ¿no? Aunque por lo general, todo lo que escribían los griegos, incluso textos de historia, ¿no? Por ejemplo, lo hacían con estilo, ¿no? Con estilo. La arquitectura, hacer edificaciones. Actualmente el arquitecto, muchos arquitectos se consideran, bueno, artistas, pues, ¿no? Eso puede calificar para para muchas edificaciones, no para todas de repente, pero sí hay monumentos arquitectónicos, modernos, bueno, en la antigüedad y modernos. Dentro de lo moderno, por ahí, por ejemplo, se suele citar la Sagrada Familia de Gaudí, en Barcelona, España, ¿no? Que es una suerte de iglesia. En la música, los sonidos, ¿no? Las armonías, los silencios mismos, todo lo que resulte agradable al sonido. Aunque ahora hay mucho abuso de lo que se llama la tecnología, ¿no? Tecnología sintética, ¿no? ¿No? Es que ha determinado que proliferen, bueno, pseudo cantantes, pues, ¿no? El que está cantando es la máquina, ¿no? Y cuando cantan sin máquina dan risa, pues, pero bueno. Ya, el teatro, representar sobre un escenario, actuar, ¿no? Actuar sobre un escenario. El teatro tiene una parte escrita, ¿no? Una parte literaria, ¿ya? Y una parte que es actuada, pues, ¿ya? Que es una parte que es actuada. Actualmente se usan muchos recursos escénicos, ¿no? Incluso hasta tecnología, ¿no? Se usa en la escenificación, ¿no? Luego está el cine, el cine. En el caso del cine, bueno, hay tecnología que graba el movimiento, ¿no? El movimiento de los que actúan. El cine que ha evolucionado desde el cine en blanco y negro, mudo, al cine en color. Tiene su origen sobre todo gracias a la evolución técnica de la fotografía misma, de las técnicas de hacer fotografía, porque en el fondo lo que se proyectan son decenas y centenas y miles de imágenes fotográficas que dan la idea de movimiento, ¿no? Ya, bueno, aunque ahora se usa lo que es la cámara digital, ¿no? Bueno, el concepto un tanto que cambia. Pero igual, ¿no? Ahí también hay imágenes, ¿no? Igual, el mismo concepto, ¿no? Son imágenes que se suceden una a otra y dan la imagen de movimiento, la idea de movimiento. Bueno, la fotografía también se considera arte y ha tenido su propia evolución.
¿no? Antes se usaban diversas técnicas y elementos para revelar, para imprimir imágenes, ¿no? Inclusive por ahí había una técnica en que se usaba la proteína que hay en los huevos, albumina. Ya, se usaba eso, por ejemplo, para revelar. También es el hecho de que antes había elementos para revelar fotos tóxicos, ¿no? Mucha gente se ha intoxicado. Ya todo es parte del proceso evolutivo que ha habido en el caso de la fotografía, ¿no? Hay fotógrafos clásicos, ¿no? Como Doisneau, Robert Doisneau, un francés, le gusta imágenes de calle o los retratos del ruso Rodchenko, ¿no? Rodchenko. Ya hay un arte fotográfico. No todo es arte, ¿no? Pero hay algo por ahí. También se suele poner, algunos suelen poner, por ejemplo, los grabados como forma de arte, ¿no? El grabado es como una suerte de sello, pues. Aunque normalmente el grabado occidental, bueno, normalmente el grabado es monócromo, ¿no? Es un solo color. En la historia también ha habido grabados en todo color, ¿no? El grabado japonés. El grabado japonés tuvo una evolución y evolucionó hasta lo que se suele llamar el grabado en color. Hay todo ahí, ¿no? Hay composición, idea de movimiento, etcétera. Ahora, el grabado de madurez de la época clásica japonesa, ya, ¿no? Solo en el siglo XVIII más o menos. De ahí procede el arte de lo que nosotros vemos en los animes, pues, los dibujos japoneses. Ya imitan de ahí la forma del dibujo. El dibujo oriental japonés, tanto en forma, la técnica, bueno, es totalmente distinto al dibujo que se hace en Occidente. Ya, es totalmente distinto. Son artes totalmente distintos, aunque mucha gente no distingue, son cosas totalmente distintas, distintas. Aparece, bueno, también el dibujo por ahí, ¿no? El dibujo, y a partir del dibujo existe lo que se llama el relato gráfico, ¿no? Porque en el relato gráfico lo que hay son dibujos más una parte narrativa. Ahora, dentro de los dibujantes por ahí, uno de los que me interesan bastante son Edward, el norteamericano Edward Gorey, ¿no? Gorey, ¿no? Gorey, ¿no? Gorey. Edward Gorey, o Gorey se escribe, ¿no? Bueno, él cultiva lo que se llama el relato oscuro, el relato gótico, perdón, el dibujo oscuro, sombrío, gótico. Ha influido bastante en otros artistas contemporáneos. Ha influido, por ejemplo, en el cine. Hay cineastas que han trabajado con books de dibujo de Gori, ¿no? Está, por ejemplo, recuerdo una película de Sofía Coppola, la hija de Francis Ford Coppola hizo El Curioso Sofá, pero sobre todo el cine de Tim Burton, por ejemplo, ¿no? Todo el cine de Tim Burton resiente la influencia del arte de Edward Gorey, ya, de Edward Gorey. Yo por acá tengo en el escritorio, bueno, una cajita con tres de esos books, ¿no? Es que son cosas chicas, no son cosas grandes. Es como un tarjetero, pero no, ahí está. Ya, es como un tarjetero, pero son dibujos ahí, ¿no? Hay tres libritos de dibujos ahí. Ya, bueno, Tim Burton es conocidísimo, pues, ¿no? Y por citar solamente dos películas, no sé, La leyenda del jinete sin cabeza, ¿no? O por ahí también su versión de Batman, ¿no? De los cómics, ¿no? También es oscura, sombría. Y así, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a ver ahora movimientos del arte contemporáneo. Eh, las vanguardias se desarrollan sobre todo desde la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Desde la segunda mitad del siglo XIX, ¿ya? Desde la segunda mitad del siglo XIX. La mayoría o gran parte de ellas provienen de Francia, ¿no? Es por eso que también el término vanguardia es francés, ¿no? Avant-garde. Avant-garde significa estar adelante. ¿Ya? Claro, el arte vanguardista es un arte que está adelante, es un arte innovador, ¿no? Innovador. ¿Ya? Rompe con el pasado, ¿no? La innovación siempre está asociado con ruptura al pasado, dejar el pasado. Ya, bueno, primero vamos a hablar sobre el impresionismo. El impresionismo, en el caso del impresionismo.
Vamos a agrandar esto un poquito. Ya, el impresionismo. En el caso del impresionismo, el momento de nacimiento, bueno, algunos suelen citar el movimiento de nacimiento del arte impresionista en una exposición que hubo en 1872, precisamente en Francia, ¿no? En esa exposición estaba el famoso cuadro de Claude Monet, Impresión del Sol Naciente, ¿no? Impresión del Sol Naciente. Ahí se ven ya varias de las características del arte impresionista, ¿no? La primera característica es la luz y el color, ¿no? Para algunos definen el arte impresionista como ensayos o juegos entre la luz y los colores, ¿ya? La luz y los colores, la luz y los colores. Yo diría también que por ahí las sombras, ¿no? Luz y los colores y las sombras. Ya, eso es de manera general, ¿no? Como una característica muy general de estilo. En Impresión del Sol Naciente, bueno, se reflejan, el dibujo es más sugerido, ¿no? Pescadores, en la mañana, ¿no? Y ahí está el sol y el rastro del sol, ¿no? Un sol anaranjado ahí. Ya, eso se refleja. Es una impresión, ¿no? De una escena en la mañana, ¿no? Que están pescando ahí, ¿no? Hay gente pescando, gente que está pescando. Ahora, esa es una característica formal, ¿no? La luz, los colores. Otra característica formal es los trazos poco claros. Bueno, en algunos más que en otros hay trazos poco claros. Bueno, aquí en Impresión del Sol Naciente no interesa tanto el dibujo, bueno, no interesan los márgenes ahí, ¿no? No hay márgenes. En el siguiente cuadro de Edouard Manet, ahí sí hay una figura, pero aún en este caso que es muy figurativo, ¿no? Los trazos son poco claros, o sea, no son tan claros como lo haría, bueno, se nota más en algunos, en Claumont, de repente en Edouard Manet no se nota tanto, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Es un rasgo general, ¿no? Los llamados trazos poco claros. Algunos usan líneas borrosas, algunos no les interesa tanto el dibujo como el caso de Claude Monet, al menos en este cuadro, ¿ya? Entonces de ahí viene aquello de los trazos poco claros. Algunos van a empezar a usar puntos, como el caso de Seurat, bueno, aunque Seurat ya es otro tipo de arte, se considera, pero tiene sus orígenes en el impresionismo, ¿no? O el mismo caso del fauvismo, el usar, ¿no? Exageradamente los colores y la luz. ¿Ya? Fauve es fiera, ¿ya? También tiene sus orígenes en el arte impresionista. Ahora, pero ¿cuál es la característica esencial del impresionismo? Bueno, ya yendo al contenido, ¿no? Es un arte objetivo. A ellos les interesa la realidad objetiva. O sea, es un arte objetivista. No les interesan las emociones del pintor, sino mostrar la realidad de manera objetiva, dice. ¿Ya? De manera objetiva, ¿no? A la manera de una impresión objetiva. El objetivismo es una característica esencial en el arte impresionista. Ahora, para redundar en esa idea de objetividad, el artista impresionista rechaza lo que en el mundo clásico se planteaba, ¿no? Pintar escenas importantes. ¿Qué escenas importantes? Por ejemplo, no sé, la coronación de Napoleón, la muerte de Juan el Bautista, el nacimiento de la diosa Venus, ¿no? Entonces, esos temas importantes ya no interesan al impresionista. ¿Qué cosa vamos a pintar? Dice, vamos a pintar gente comiendo en un parque, gente pescando, una calle, gente que está bailando, gente en un bar, de repente una iglesia, una casa por ahí. Ya, esos temas cotidianos, o sea, el mundo cotidiano invade el arte, es lo que plantea el impresionismo como parte de esa objetividad que plantea acerca de lo que debe reflejar el arte vanguardista, ¿no? Para los impresionistas. ¿Ya? En concreto es eso, un arte objetivo entonces, ¿no? Objetivo. Más impresionistas, ¿no? Es el cuadro de Claude Monet, ¿no? Es una impresión de lo que ocurre mañana con los pescadores. Lo siguiente, el de Edouard Manet es más impresionista por el tema, ¿no? Estaba viendo una suerte de banquete, una escena de bar, ¿no? Una escena cotidiana, o sea, una escena que es cotidiana, que es poco trascendente. ¿Ya? Por ahí va el asunto impresionista en el caso de Edouard Manet, ¿no?
Vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, es un arte objetivo, ¿no? Con ciertas peculiaridades. Vamos a pasar a lo siguiente. El cubismo. El cubismo. Sí, se ha borrado aquí. Cubismo. Sé que había aquí, bueno, un momentito. Ya, el cubismo es otra forma de arte vanguardista, ¿no? Ahora, ¿contra qué rompe el cubismo? En el mundo clásico hay el sentido de la única figura, una perspectiva del mundo, ¿no? A través de la composición o el dibujo que el artista refleja, ¿no? En cambio, en el arte cubista se plantean diversas perspectivas de la realidad. Ahora, ¿cómo se refleja eso, no? Es como si tiraran una piedra a un espejo y el espejo se fragmenta en cubos, triángulos, líneas, ¿no? Diversas figuras geométricas. Cada fragmento de ese espejo roto viene a mostrarnos un aspecto de la realidad. Entonces, en el fondo, lo que los cubistas quieren expresar es que hay diversas perspectivas acerca de la realidad, dice. Varias perspectivas acerca de la realidad. Se ve en ¿no? el creador del estilo, que es Pablo Picasso, ¿no? De hecho, se asume que las señoritas de Aviñón, ¿no? Las mademoiselles de Aviñón, es el primer cuadro cubista. Aunque ahí todavía Picasso es figurativo, ¿no? Hay una tendencia muy notoria al arte cubista, algunos lo definen como abstracto ya, ¿no? Pero todavía en los inicios, al menos de Picasso, se pueden ver figuras, ¿no? Bueno, está entre lo figurativo y lo abstracto en algunos casos, ¿no? O si se quiere, es un arte abstracto con tendencia a lo abstracto o abstracto simplemente. En el caso de Pablo Picasso hay una evolución, ¿no? En los primeros cuadros hay bastantes figuras todavía, hay colores, ¿no? Pero luego poco a poco va dejando de lado el uso de los colores y va empleando claros y oscuros, blancos y negros, ¿no? Como el caso Guernica ¿no? El caso del cuadro Guernica, que es un cuadro en recuerdo de la Guerra Civil Española. Solamente emplea tonos claros y oscuros, ¿no? No usa colores, ¿ya? No usa colores. No sé si esa es la tonalidad exacta, ¿no? Parece más un tono marrón el tono original, pero igual, ¿no? Son solamente un color oscuro y un blanco, ¿no? Unas tonalidades. ¿Ya? Deja de lado ese colorido que tenía en un inicio, ¿no? En un inicio, ¿ya? En un inicio. Eh, ya, entonces, la ruptura del único plano realista, o la ruptura de la realidad, ¿no? Que es lo que se ve en el arte clásico, ¿no? Cuando uno está bien, ve un dibujo, una composición, la unidad, lo que llaman, ¿no? En el sentido clásico, demostrar la realidad de manera coherente, ¿no? Si hay un personaje, se nota más la unidad, o si hay varios. En la pintura clásica, bueno, debe haber una unidad en toda la composición, todos los personajes en el cuadro ligados. En este caso, ya no interesa eso de la figura, pues, ¿no? Es una realidad fragmentada, es una realidad rota. Ahora, para algunos críticos ya de literatura, suelen tomar esas ideas del cubismo para expresar la vanguardia en la literatura, ¿no? Se habla de un arte con influencia cubista, ¿no? En la narrativa, ¿no? Cuando ya no está, hay una ruptura del relato lineal, por ejemplo. Las rupturas ya no se cuentan las cosas de adelante hacia el futuro, sino que hay retrocesos al pasado o relatos en paralelo o también un relato a varias voces, un relato coral, ¿no? Hay un cuento, por ejemplo, Rashomon de Akutagawa, en el que varios personajes dan su punto de vista acerca de un crimen que se ha cometido. Y cada uno ve el asunto de manera distinta, ¿no? De manera distinta. En origen, ese es el origen del concepto cubista, pues, ver la realidad desde varias perspectivas, ¿no? Desde varias ópticas. Pero en concreto, lo que hay es una ruptura con el único plano figurativo, ¿no? Que había en la pintura clásica. Eso es lo que se rompe en el fondo, ¿no? Ya, ahora, el cubismo básicamente, bueno, el impresionismo era básicamente pictórico, así como el cubismo. Ya, con el cubismo pasa lo mismo. Aunque también se suele hablar de una escultura cubista, ¿no? Pero bueno, ya vamos a pasar a lo siguiente, el expresionismo. El expresionismo.
El expresionismo es todo lo opuesto, o lo opuesto en gran medida al impresionismo, ¿no? El impresionismo es un arte objetivo. En cambio, el expresionismo es un arte subjetivo. Subjetivo. En el arte expresionista interesan las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo del artista. Eso se refleja en los cuadros. Entonces, es un arte básicamente, esencialmente subjetivista, pues, ¿no? O sea, totalmente opuesto al impresionismo, ¿no? Al arte impresionista, ¿no? Opuesto al arte impresionista es. Ahora, entonces aquí solamente interesa reflejar el mundo interior del artista. Ahora, el expresionismo es un arte germánico, netamente, ¿no? Entre Alemania, Austria, por ahí, pero sobre todo Alemania. Alemania. Es un arte que influye en la pintura, en el cine también. Hay un cine expresionista muy importante alemán, ¿no? Que es parte del cine clásico en blanco y negro, cine mudo, ¿ya? Cine mudo. Por ahí el más conocido es Edvard Munch, pues. Edvard Munch, miren, El Grito. En El Grito se refleja el estado de la angustia, ¿no? De la angustia. Para expresar la angustia, ese estado de ánimo del artista, ¿no? Bueno, hay una tendencia a lo abstracto en la pintura, ¿no? No es un cuadro 100% figurativo. Hay figuras, sí, pero son figuras un tanto básicas. Por ahí el rostro es un poco naif, ahí un poco parece infantil. No es muy trabajado porque aquí lo que interesa es la expresividad para, ¿no? Para reflejar la emoción, el sentido de angustia del artista. Ya, eso por un lado, ¿no? ¿Con qué otros recursos refleja esa angustia? Bueno, las líneas, ¿no? Las líneas. Hay la idea de movimiento, ¿no? El ambiente no está en calma, no es un ambiente sosegado, calmado, ¿no? Eso también se refleja ahí, ¿no? La idea de movimiento, ¿no? Las curvas y también en los colores. Hay colores oscuros ahí, ¿no? Lo que vendría a ser el agua. Hay una turbulencia en el ambiente, ¿no? Ya ese es el famoso cuadro de Edvard Munch, El Grito, ¿no? El Grito, ya, El Grito. Por ahí también han puesto este otro pintor, llaman expresionismo abstracto, le llaman, ¿no? Le han puesto ¿cómo se llama este? Hay un, hay un artista expresionista, me dio el nombre, en la separata debe estar. La separata. Bueno, le llaman expresionismo abstracto. También es importante el arte de Kirchner, ¿no? Que lo han mencionado ahí en la separata. Ah, ya me acordé, es Vasily Kandinsky. Le llaman expresionismo abstracto. Kandinsky es. Kandinsky. Vasily Kandinsky. Ahora, hay otros autores que no son alemanes, que son muy afines al expresionismo. En el caso de Van Gogh, por ejemplo. En el caso de Van Gogh, ¿no? Ya, vamos a pasar a lo siguiente. Es un arte objetivista, ¿no? Perdón, subjetivista. Interesan las emociones de los artistas acá. Hay un cine también expresionista, ¿no? Yo recuerdo una película en blanco y negro, pero que era de terror, ¿no? Parece que es Nosferatu, me parece que es de la época, es en blanco y negro y cine mudo. Nosferatu es una versión de Drácula, pues, de Drácula, el famoso personaje vampiro. Luego tenemos el surrealismo. El surrealismo. El surrealismo es un movimiento que aparece en Francia, tiene su acta de nacimiento, ¿no? Que le llaman el Manifiesto de Arte Surrealista, ¿no? El Manifiesto de Arte Surrealista, con André Breton a la cabeza, ¿no? André Breton a la cabeza. Es un movimiento bastante amplio, porque va a involucrar no solamente pintura, es pintura, es literatura, es cine, es fotografía, etcétera. Es un montón de cosas. Es un movimiento, es el movimiento probablemente más interesante del siglo XX. Es un movimiento artístico amplísimo. Ahora,
Dos elementos básicos para comprender el arte surrealista es, primero, eh, el marxismo, propiamente la solidaridad, la fraternidad con que deben vivir todos los seres humanos, que es una idea marxista, ¿ya? O del socialismo en general de repente, ¿no? Pero de ahí lo toman, ¿no? La fraternidad, la solidaridad, preocuparte por los demás, etcétera. Uno, ¿no? Lo toman, ¿no? Lo tomaron muy en serio. André Breton lo tomaba muy en serio, de suerte tal que los miembros del partido de los surrealistas deberían pertenecer o debían pertenecer al Partido Comunista Francés. Cuando no los veía muy comprometidos, André Breton lo que hacía era, Breton, han puesto Breton acá, André Breton, los botaba del grupo surrealista, ya los expulsaba, ¿no? Bueno, en literatura los surrealistas que van a destacar, en principio, primero es Paul Eluard, ¿no? Luego está por ahí Louis Aragon y también, bueno, André Breton, ¿no? Por ahí, ¿no? Ahí se ha citado a los pintores como René Magritte, aunque Magritte más es lo que se llama una pintura que, con otras características, pero bueno, tiene origen el surrealismo, ¿no? René Magritte, parece que es más lo que llaman metafísico, pero bueno. Man Ray, que era un fotógrafo, ¿no? Eh, ya, entre los pintores los más conocidos son Pablo Picasso, que es, en parte era surreal, pero en parte también era cubista, Pablo Picasso, ¿no? Tuvo varios registros, ¿ya? Salvador Dalí, por ahí es el pintor surrealista más conocido, ¿no? Más conocido. Por ahí también han puesto al barcelonés Joan Miró. Salvador Dalí. Ah, la otra característica es el psicoanálisis. Bueno, sí resalta la fraternidad, la solidaridad de ser marxistas, socialistas. Del psicoanálisis toma el tema de los sueños. Entonces, cuando uno ve una obra de arte surrealista, pareciera que fuera una imagen de sueño, arrancada, una imagen onírica le llaman, ¿no? Entonces, lo que se representa casi en más del 90% de los casos en el arte surrealista es el mundo de los sueños, imágenes oníricas, ¿no? Este cuadro de Joan Miró, bueno, empieza siendo un artista figurativo, va a lo abstracto, bueno, por ahí debe tener cuadros surrealistas. Este es más un cuadro abstracto, ¿no? Yo lo veo más como un cuadro abstracto de Joan Miró. Tiene cuadros figurativos Joan Miró, por ahí debe tener alguno que otro de surrealista, ¿no? Pero bueno. Bueno, es más cubista, parece este cuadro de acá. Ya, lo de Dalí sí es enteramente surrealista. Los famosos relojes blandos o la persistencia de la memoria, por ahí tiene otro que se llama la jirafa en llamas, ¿no? Es una jirafa incendiándose. Por ahí hay otro que es la crucifixión, ¿no? La crucifixión, bueno, representa al crucificado, a Cristo, en tres dimensiones, un cuadro tridimensionalista, ¿no? Ya, muy futurista, ¿no? Pero bueno, ahí está. En el cine, Luis Buñuel, ¿no? Luis Buñuel. Luis Buñuel es un caso único en el arte porque en el cine empieza haciendo películas en blanco y negro y cine mudo, cortometraje, ¿no? El más conocido es El perro andaluz, Un perro andaluz, ¿no? Que comenta Octavio Paz en Las peras del Olmo, ¿no? Parte de sus comentarios van a eso, ¿no? Lo llama la poesía en el cine, en el cine. Bueno, es una película, un cortometraje exactamente, es un perro andaluz en blanco y negro, cine mudo, ¿no? Cine mudo, que lo proyectó ante los surrealistas, ¿no? A los surrealistas, ¿no? Em, los surrealistas. Bueno, aquí no está Max Ernst, ¿no? Max Ernst tiene un cuadro que se llama La reunión de familia, surrealismo. Aparecen los surrealistas, pero también por este aspecto del socialismo, él pone por ahí a Dostoyevsky, hasta César Vallejo también, ¿no? Por el tema del socialismo, ¿no? Del marxismo. Ya, entonces, eso es lo que va a pasar. Ya, eso es lo que va a pasar, ¿no? Eh, ya, eso es lo que va a pasar, ¿no? Bueno, en caso de Luis Buñuel empieza haciendo películas en blanco y negro y termina haciendo películas en color, pues. Ya, pasa por una etapa en blanco y negro en México inclusive, ¿no? Luego pasa a su etapa europea. Títulos, bueno, está El ángel exterminador, Su vida al cielo, Viridiana, Ese oscuro objeto del deseo, en color, o El discreto encanto de la burguesía, en color también. ¿Ya? Y lo mismo, ¿no? La misma estética del cine onírico.
¿no? Imágenes que uno las viera pareciera que no pertenecieran a la realidad. Se escapan de la realidad cotidiana, ¿no? Hay una escena, bueno, hay varias escenas, ¿no? Hay una escena, bueno, también hay humor en el cine de Buñuel, ¿no? Cuando aparece, no sé, una pareja discutiendo, ¿no? Él tiene creo que 80 años, la mujer tiene 20 y aparece un psiquiatra que es un enanito, ¿no? Un enanito ahí aparece. Ya empieza a comentar el hecho ahí. Ya, ese tipo de imágenes con humor es los que aparecen ahí, pues. Ya, vamos a pasar a lo siguiente. El arte pop. El arte pop. El arte pop es un arte que surge dentro de la esfera del consumismo o de las sociedades consumistas. Básicamente estamos hablando de Inglaterra y Estados Unidos. Consumismo, consumismo. Ahora, un rasgo de estilo muy fuerte, aparte de la temática consumista, ¿no? Latas de conservas, actrices, personajes famosos, cómics, etcétera, ¿no? Cómics, etcétera. Es el uso de los colores fuertes, colores industriales, muy llamativos, ¿no? Algunos lo llaman publicitarios. Ese tipo de colorido se usa en la estética. Es una estética que pareciera más de propaganda, pues. O sea, muy llamativo, muy llamativo. Ahí está el famoso cuadro de Andy Warhol, ¿no? Sobre la sopa de conserva en conserva Campbell's, ¿no? Tiene otro que es sobre una actriz que es Marilyn Monroe. Igual los colores industriales o fuertes es lo que sobresale, aparte del dibujo. Pareciera más ser un arte serigráfico, pero es al óleo, ¿no? Hay otro sobre Che Guevara también, ¿no? Aunque Che Guevara pasó más bien, creo, me parece, porque se le hizo una foto famosa, me parece que el fotógrafo fue Peter Korda, y esa foto se imprimió en los polos, claro, que son objetos de consumo masivo, ¿no? A partir de eso empieza a hacer imágenes del Che Guevara, Andy Warhol también. El otro pintor que también es interesante es Roy Lichtenstein. Roy Lichtenstein reproduce bastante la estética de los cómics, ¿no? Los cómics que son objetos de comercio, de culto en Estados Unidos, sobre todo. En el caso de Roy Lichtenstein, bueno, tuvieras un cuadro de él, pareciera que fuera el fragmento de un cómic de la década de los 60, ¿no? De la década de los años 60, ¿no? Fines de los 50. ¿No? Muy llamativo el color, pero fue un cuadro de un fragmento de cómic, pero de 2, 3 metros, o sea, una cosa enorme, ¿no? Al óleo ahí, ya un cuadro enorme, ¿no? Y que cuesta carísimo, naturalmente, ¿no? Ya, enorme, ¿no? Ahí está. ¿No? Recuerdo uno que dice maybe, ¿no? Quizás, ¿no? Aparece una mujer de cómic, ¿no? Dibujada una rubia ahí, y haciendo un comentario, ¿no? Un comentario, como si fuera un fragmento de cómic enorme, es el cuadro, el cuadro. Vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a ver ahora algunas teorías, bueno, dos teorías solamente, dos clases de perspectivas solamente puede haber acerca de lo que es el origen del valor estético, de la belleza en sí. ¿Ya? Solamente dos cosas. O los valores estéticos están dentro de la obra, o los valores estéticos están en la cabeza del artista, o de repente del que aprecia, ¿no? Más en la cabeza del artista. En este caso es en la cabeza del que aprecia o del que crea la obra de arte, ¿no? Entonces, a partir de eso hablamos de subjetivismo, objetivismo. Claro, para el subjetivismo, los valores estéticos, la belleza procede del que crea la obra de arte o procede del que aprecia la obra de arte. En cambio, para el objetivismo, la belleza es algo que está dentro de la obra de arte, ¿ya? Dentro está. Bueno, las dos perspectivas, curiosamente, o los dos casos que vamos a ver son pensadores materialistas, tanto Teodoro Adorno como Walter Benjamin, pero tienen una óptica de vista, un punto de vista distinto, ya, distinto. En el caso de Teodoro Adorno, ¿no? En el caso de Teodoro Adorno son dos cosas. Aquí han resaltado, dice, ¿dónde está el valor? Dice, algo es bonito, pero ¿de dónde viene eso, ese sentido de lo bello? Proviene de la cabeza del sujeto, dice. Un sujeto dice, me gusta, no me gusta, ya, claro. Ese es un punto. El segundo punto es desde el artista. Bueno, este es el punto de vista desde el que enjuicia, punto de vista subjetivo, ¿no? Ya, Teodoro Adorno. Pero Teodoro Adorno lo que más resalta es el hecho de que cuando hay la obra de arte,
esa belleza que hay en la obra de arte proviene de la cabeza del artista, dice Teodoro Adorno. Por eso ese arte nuevo que uno ve innovador, bueno, todo eso proviene de la cabeza del artista. Por lo tanto, los valores son subjetivos, dice, ¿no? Es una belleza impuesta por el artista. El artista impone qué cosa considera bello y bueno, a partir de eso recién la gente también subjetivamente dice, esto me gusta, no me gusta, ¿no? Entonces, Teodoro Adorno curiosamente tiene una perspectiva enteramente subjetiva, ¿no? Tanto desde el punto de vista del que aprecia la obra de arte, como desde la perspectiva del que crea la obra de arte, ¿no? El artista saca de su cabeza la belleza y la plasma, dice. Ya, esa es la óptica de Teodoro Adorno. Walter Benjamin discrepa de eso, ¿no? Para Walter Benjamin, los valores estéticos, lo bello está en la obra en concreto, dice. No importa de dónde provenga, pero ahí está, dice. Y tal es así que esa belleza estética está ligada a su valor económico, dice. Ya, ese también es un comentario de Walter Benjamin. Entonces, unas obras de arte tienen más belleza que otras. Es porque la belleza está dentro de las obras, dice. Es una perspectiva enteramente objetiva la de Walter Benjamin. ¿No? La de Walter Benjamin. La de Walter Benjamin. Ya, vamos a ver algunas cosas de arte y sociedad, ¿no? Bueno, en realidad hay más de lo que está aquí. Yo voy a comentar unas cosas más. Arte y sociedad. En principio, algo que existe en la sociedad es la educación. Hay una relación entre el arte y la educación. Pedagogía significa, bueno, pedes y agogos, ¿no? Agogos es el conductor, el maestro, y pedes es el niño, ¿no? Ya, pedes, pediatría, ¿no? Etcétera. El arte y la educación. El arte y la educación. Bueno, ya hemos dicho que para Platón, bueno, Platón tiene un sentido negativo del arte por lo general, ¿no? Ya que el arte, el artista nos aleja de la verdad, dice. Sin embargo, resalta algunos aspectos positivos en la educación, educación y arte, ¿no? Y arte, ¿no? Y arte, y arte. Em, bueno, la música de cuerdas, enseñar de música de cuerdas, lo veía con buenos ojos. ¿No? Con buenos ojos. Ya hemos explicado el hecho de que la música de cuerdas, esos sonidos reproducen la armonía que hay en la naturaleza, en el cosmos. Ahí. En cambio, no opinaba lo mismo de la música aulética, ¿no? Aulos es flauta. Eh, la música aulética o de flauta se relaciona con las pasiones, ¿no? Lo mismo que los tambores de guerra, ¿no? Por eso es que la gente hace sonar tambores en el campo de batalla, para que peleen con ganas, dice, ¿no? Ya, ya ahí está. Pero por lo general, hay un sentido positivo en el hecho del arte y la educación. De eso también refiere Aristóteles, aunque aquí más han relacionado el tema de, bueno, la moral se relaciona con la educación, ¿no? Eso lo vamos a tocar ahora, cuando veamos aquí la función moral, ¿no? Moral y educación por ahí están ligados, ¿ya? Formación moral es formación, parte de la formación educativa, ¿ya? Pero lo vamos a comentar. Pero bueno, el arte como crítica de la sociedad. Bueno, el arte debe criticar. Es una óptica por lo general desde el materialismo histórico. El arte nuevo, el arte, bueno, decía Adorno, ¿no? El arte innovador cuestiona, critica, ¿ya? Critica, ¿no? Critica la sociedad, los valores establecidos, la realidad establecida, ¿ya? Critica, ¿no? Entonces ahí está, por ejemplo, la pintura del mexicano Orozco, ¿no? Criticando la desigualdad social en el México de la primera mitad del siglo XX, por ejemplo. Cuestionando lo que se llama la burguesía. Ya, ese es el arte, ¿no? Función crítica, ¿no? El arte debe estar así criticando, criticando. Reflejar cómo es la vida y cuestionarlo, ¿no? Cuestionarlo. O por ahí en el siglo XX también en la novela, igual, ¿no? Igual en la novela, ¿no? Por ejemplo,
no recuerdo si es siglo XX, no es antes, me parece, Madame Bovary, siglo XIX, XX, no recuerdo bien, de Gustave Flaubert, bueno, cuestiona la vida tradicional de una familia de clase media, ¿no? Un médico, bueno, ¿no? Y hay una suerte de ruptura de valores a través del engaño, pues, ¿ya? Entonces ahí está criticando, ¿no? La vida aparente de una pareja de clase media en el siglo XIX, si me acordé. Ya, eso es básicamente una perspectiva del socialismo, del materialismo histórico, pues, ¿no? Ahí está Teodoro Adorno y ahí también está Cecita Mariátegui. Mariátegui también era marxista, pues, ¿no? Ya se comentó en su momento, ¿no? Su libro más conocido es Siete ensayos de interpretación de la realidad, ¿no? De la realidad. Ya, ahí está. Ahora, el arte y la función moral. Bueno, esto es parte del sentido educativo, pues, ¿no? Educar en costumbres, esa es la idea, ¿no? Que es un tipo especial de educación, ¿no? Educación. Formar moralmente a las personas. Ahora, parte de esa formación moral la refería Aristóteles, ¿no? Como por ejemplo, cuando la gente iba a ver las tragedias, iba a lo que se llama depurarse, a ser mejor persona, sería el sentido literal, ¿no? Claro, se depuraba por ahí, lloraba por las tragedias que había y era mejor persona. Hay una suerte de formación moral a través de lo que él llamaba catarsis, ¿no? Relajación, catarsis. Hay parte ¿no? Hay parte de formación moral ahí, ¿no? Y también parte de la formación moral estaba, por ejemplo, cuando se leían fragmentos de la Ilíada o de la Odisea, ¿no? Lo hacían, por ejemplo, los sofistas. Ya, eso es parte de la formación moral, pues, ¿no? Hacer mejor persona a través de la literatura, del arte. Eso por el lado de Aristóteles. Ahora, en el lado de León Tolstoy, él lo que refiere es la fraternidad, ¿no? Bueno, ya sabemos que él es socialista, Lev Tolstoy, y a la vez también era pedagogo, pues, ¿no? El arte te enseña a ser más solidario, dice Tolstoy, ¿no? Te hace ser más fraterna, o sea, te hace ser mejor persona. Dice, entonces, ahí se ve la función moral también, la función moral. Ahora, hay otros puntos. Por ahí, por ejemplo, se habla también del arte y el conocimiento, ¿no? Que ya no lo han puesto. Yo lo voy a comentar brevemente. Bueno, cuando se vio Kant, dijimos, tanto en el caso del que hace un juicio del gusto o del caso del que crea una obra de arte, todo pasa por la pantalla o el tamiz de la razón. Por lo tanto, hay cierta vinculación entre el arte y el conocimiento en el caso de Kant por el tema de la razón, de la razón. Ahora, uno de los que sí refieren que hay una relación directa entre el arte y el conocimiento es Martin Heidegger. Martin Heidegger sí directamente hay una relación entre arte y conocimiento, ¿no? Entre arte y conocimiento. Para él, el arte muestra la verdad, o sea, hay conocimiento en el arte. Esto lo dice hablando sobre la poesía alemana. Ya, él refiere a la poesía alemana y cuando está hablando de la poesía alemana dice, la poesía, bueno, es arte, nos muestra la verdad, dice. Hay conocimiento en el arte, por lo tanto. Él emplea el término griego aletheia. Aletheia significa mostrar, develar, mostrar la verdad sería en este caso, ¿no? Entonces, para Heidegger, sí, el arte te muestra la verdad, hay conocimiento a través de la poesía. Ya, pero esa es la óptica de Heidegger, ¿no? De Martin Heidegger. Ya, arte y conocimiento. También se habla por ahí de arte y símbolos. Bueno, el arte es un lenguaje simbólico, aunque, bueno, esa es una teoría de Ernest Cassirer, ¿ya? De Ernest Cassirer, ¿no? Ernest Cassirer dice, el arte emplea un lenguaje simbólico. Actualmente, Nelson Goodman ya ha planteado que en el arte no solamente se habla de un único sistema de símbolos, ¿no? Cada forma de arte tiene su propio lenguaje simbólico, dice Goodman. Da igual, pero es la misma línea de Ernest Cassirer, ¿no? De referir que el hombre crea símbolos, ¿no? La religión es un sistema simbólico, el lenguaje articulado es un sistema simbólico, la ciencia tiene sus propios símbolos y así, con el arte pasa lo mismo, ¿no? Eso por un lado, el arte como sistema de símbolos. Ahora,
también por ahí, si uno revisa algunos materiales, ¿no? Ve el asunto de la hermenéutica, ¿no? Hermenéutica, de Hermes bien, ¿no? El mensajero de los dioses. Bueno, la hermenéutica es un tema que ya ni se considera por ahí, pero ahí se habla de interpretación. ¿Qué cosa interpretamos? Bueno, en este caso, obras de arte. Las obras de arte se pueden interpretar. Claro que el hecho de la interpretación, porque la hermenéutica es la teoría de la interpretación, refiere a que se puede interpretar una diversidad de cosas que ellos llaman textos, ¿no? Pero el significado de texto para el hermeneuta es diverso, ¿no? Un texto puede ser un libro, pero también para ellos un texto es una obra de arte o de repente alguna ruina, ¿no? Que ha encontrado algún arqueólogo. Eso también se puede interpretar, decía. Ya, esa era la óptica de, por ejemplo, Gadamer, ¿no? Gadamer, ¿no? Gadamer. La interpretación. Bueno, en este caso se habla de la interpretación de la obra de arte. Y finalmente está el último punto, pues, ¿no? El arte y la identidad. Identidad social, cultural, se entiende. El arte y la identidad. Ahí había un punto, un comentario. ¿Qué relación hay entre la obra de arte y la identidad de un pueblo? Bueno, simple. Uno ve, por ejemplo, un telar de la selva, algo más o menos que tenemos cultura y decimos, esto lo ha hecho un pueblo de la selva. Yo identifico a un pueblo a través de una manifestación cultural, a una manifestación de arte. O de repente por ahí me muestra un grabado japonés, ¿no? Yo digo, esto lo ha hecho un japonés. Entonces yo identifico la obra de arte, en la obra de arte, a un pueblo, a una cultura. Entonces, las obras de arte te permiten identificar a cada cultura. O cada cultura se identifica a través de sus obras de arte, pues. Y se dice, no, hay diversas manifestaciones culturales, manifestaciones diversas de arte, ¿no? Entonces, hay una suerte de diálogo intercultural entre las diversas manifestaciones de arte, dicen, ¿no? Ya, aunque ese es más un concepto general, más ya de cultura general, ¿no? Pero también se suele comentar en este punto, el arte y la identidad en la sociedad, ¿no? Identidad de un pueblo, se entiende. Ya, vamos a ver, no sé si hay tiempo para una pregunta. Hasta ahí de repente alguna pregunta para ponerle las claves. Si puedo comentar alguna pregunta también, ¿no? Puedo abrir el chat. ¿Dónde está el chat? Ya. Bueno, León Tolstoy es un ruso, ¿no? Soviético. En esa época todavía existía la Unión Soviética, es un imperio enorme. Está imbuido en lo que se llama el socialismo. Y el socialismo siempre habla de fraternidad, solidaridad. Entonces ahí el discurso es que el arte nos enseña a ser más solidarios, más fraternos, ayudar a los demás, dice, ¿no? Ya, o sea, nos ayuda a ser mejores personas en ese punto. O sea, ser mejores moralmente hablando, dice, ¿no? Bueno, esa es la óptica de Tolstoy. Ya, era un escritor y también pedagogo, ya, soviético. Bueno, ya comentar aunque sea la lectura. Ya voy poniéndole las claves, si no, a ver si se puede comentar alguna lectura siquiera. Estas son las claves, ya. Ya esas son las claves. Voy a comentar la lectura. Medio minuto. Ya, la lectura. Ah, la lectura es sobre José María Eguren, ¿no? Bueno, José María Eguren fue un poeta peruano, simbolista, ¿no? Simbolista. Los símbolos son como una suerte de máscaras.
Por ejemplo, un color, ¿no? Un color, el azul refleja la tristeza, por ejemplo, ¿no? La melancolía, ¿no? Claro, el artista empleaba símbolos como máscaras y estos símbolos representaban esencias, ¿no? Eran esencias de, ¿no? Querer yo reflejar la tristeza, por ejemplo, a través del color azul. ¿Ya? Los simbolistas empleaban símbolos, ¿no? Y esos símbolos aludían a esencias, ¿no? Por ahí va el asunto de la pregunta y de la lectura también. Por eso es que sale la letra D. Claro, los símbolos reflejan esencias. A través de elementos simbólicos se representan esencias, ¿no? El azul, la tristeza, por ejemplo. Ya. Por ahí va el asunto de la pregunta. Bueno, ahí tienen las claves. No sé si habrá otra pregunta más. Nos estaremos quedando aquí, si no ya nos estaremos viendo luego. La siguiente clase. Ya, nos quedamos aquí nomás entonces. Ya nos estamos viendo. Cuídense. Nos vemos. Voy a ir cerrando esto. Eh, ya, hasta luego. Nos vemos. Cuídense. Que tengan buenas tardes.